Conceptos básicos de la Kabbalah, lo infinito y lo finito. El optimismo de Abraham Abulafia. Siguiendo con los estudios del artículo anterior y de forma contraria a las postulaciones del santo Ari, el cabalista Isaac Luria, tenemos la otra cara de la moneda dispuesta por Rabbi Abraham Abulafia, en típica evidencia de la siempre esperada dialéctica interpretativa aparentemente contradictoria o opuestos que definen nuestras realidades de la dualidad en el mundo de la Bet. Seguiremos entonces con las enseñanzas de Rabbi Abraham Abulafia, ZL, que dijo a su discípulo: coge la pluma para escribir como si fuera la lanza de un guerrero. Abulafia desafió la imposibilidad, y 3 siglos antes que Luria realizó la especulación mística más profunda que el judaísmo jamás había realizado. Transitó por todos los caminos de la finitud que él consideró como válidos para alcanzar los máximos niveles de acercamiento al Ein Sof. Abulafia intentó encontrar, dentro de la finitud estructural, los espejos equivalentes de las fuerzas subyacentes que simbolizan al Ein Sof. Abulafia trabajó el intelecto, la matemática, la gematría, el lenguaje hebreo aplicado a la matemática, las técnicas de meditación emocional, la invocación de todos los nombres de Dios posibles en todas sus dimensiones. En definitiva, al contrario del silencio de Luria, desplegó todas las herramientas que consideró que eran válidas con el propósito de acercarse al Ein Sof. Abulafia demostró que, pese a que un ser humano es un fragmento, la búsqueda constante en la interioridad subjetiva de la divinidad, el encuentro con nuestro fragmento interior del Ein Sof, no es un trabajo en vano, sino que, por el contrario, es lo que nos otorga el verdadero sentido a nuestra existencia. Abraham Abulafia se esforzó durante toda su vida en ampliar los horizontes del misticismo judío hasta niveles nunca antes alcanzados y, en este sentido, trabajó siendo consciente de los límites de la escritura. Abulafia pretendía saltarse los límites de la escritura profundizando en los sentidos ocultos de dicha escritura. Creó metalenguajes para destruir los lenguajes literales, y creó sistemas de ruptura de dichos metalenguajes para acceder a los niveles más profundos de cada palabra. Destruyó las palabras en sí mismas buscando las energías de cada letra para comprender la combinación energética de cada palabra, y su relación con la raíz que le dio origen. Utilizó las palabras como herramientas para descubrir el sentido oculto de cada una de ellas. Buscó en la energía particular de cada letra el sentido oculto que daba origen a la combinación que denominamos como palabra. Realizó la más profunda decodificación del lenguaje hebreo y lo llevó hasta sus últimas consecuencias. Permutó las letras para obtener las combinaciones necesarias, y así establecer nexos relacionados con el sentido radial de cada palabra. Realizó una rotación constante de las palabras, encontró las energías ocultas detrás de cada letra hebrea como una fuerza independiente, y a su vez como una fuerza que a través de las diferentes combinaciones tenía la capacidad de describir y operar sobre toda la realidad, porque en verdad la realidad había nacido a la existencia a través de estas energías. Porque fueron las palabras del Ein Sof las que dieron origen a la creación. Así, a través de la decodificación de cada palabra, todo retornaba al sentido original de toda la existencia. Luria le respondería a Abulafia que somos como guerreros a quienes les faltaría toda la tinta del universo y que, por lo tanto, toda la escritura constituye una limitación que inexorablemente fracasa. Como consecuencia de esta vía de pensamiento, Luria escribió muy poco. No existen litros de tinta suficiente para poder describir el infinito. Es un intento imposible. Y Luria en este punto se encuentra en una posición intelectual correcta. Mientras más elevados son los niveles de revelación, mayor concentración lingüística debemos realizar debido a que el contenido es más extenso. Se alcanzarían niveles cuyo contenido es tan profundo que el lenguaje se vuelve insuficiente. Es así como la dimensión de Od, Sefirá del esplendor o gloria, no podría alcanzar a restringir el contenido que proviene de Binah, Sefirá del entendimiento o inteligencia. Y a pesar de ello, el ser humano, para Abulafia, debía acercarse al Ein Sof de acuerdo a todo su potencial. El esfuerzo que Abulafia le proponía al ser humano lo llevaba a una actividad constante, en la que cada persona encontraba su sentido de existencia. El descubrimiento de Abulafia fue que, en su búsqueda imposible de acercarse al Ein Sof dentro de su máxima capacidad, lo que descubrió fue la capacidad humana de avanzar a pesar de nuestras limitaciones transitorias. En ese sentido, el judaísmo se ha caracterizado por ser profundamente abulafiano. Abraham Abulafia, 1240-1292, escribió todo lo que pudo. Abulafia creía en el potencial del ser humano a pesar de todas sus limitaciones. Era un optimista extremo que hasta pretendió convertir al judaísmo un papa de la Iglesia Católica, Nicolás III, 1277-1280. Para Abulafia, si se utilizaba el lenguaje hebreo como vehículo matemático, se alcanzaría rápidamente la esencia oculta del mundo de la Bet y, por consiguiente, comprenderíamos por equivalencia el mundo oculto de la unidad, la Aleph.
Abulafia buscaba el Ein Sof con el optimismo de un judaísmo que siempre desplegó en la historia su fuerza mesiánica potencial. Abulafia le entregó al judaísmo un optimismo limitado que lo ha caracterizado a través de su historia, y con ello entregó también las llaves para la autosuperación de todo ser humano. Como todo pensador del judaísmo, creía profundamente en el libre albedrío del ser humano a pesar de todas nuestras limitaciones predeterminadas. El camino del judaísmo abulafiano creó, pues, la vía de la máxima autosuperación personal y, como consecuencia de esto, se creó la conciencia de un mesianismo subjetivo. Las técnicas meditativas abulafianas son solitarias, porque es en la soledad donde el ser humano es realmente libre. Cualquier comunicación social implica un condicionamiento, y aunque el judaísmo ha sobrevivido por su espíritu comunitario, los grandes pensadores del judaísmo han creado sus obras de mayor relevancia a través de sus interpretaciones subjetivas. Mientras que para los rabinos institucionales la mayor preocupación siempre fue la cohesión interna de las diversas congregaciones judías, para los intelectuales, sobre todo para los Mekubalim, la importancia fundamental se encuentra en la relación de cada ser humano individual con el Ein Sof. Mientras que los cabalistas le proponían a cada individuo una responsabilidad individual en su acercamiento al Ein Sof, para los rabinos institucionales estos místicos podían provocar una falta de cohesión comunitaria. Para Abulafia, la profecía puede ser descifrada si conocemos la mecánica oculta de la lengua hebrea. Si cada letra hebrea es una energía, entonces la combinación de letras provoca la aparición de energías diferentes producto de cada combinación. Por lo que, cuando logramos expresar una mayor combinación de letras, multiplicamos los sentidos de descripción. De este modo, como podemos combinar letras al infinito, podemos utilizar las letras hebreas como herramientas de todo avance metafísico, y no como simples elementos para la comunicación. Las letras hebreas, pues, no son importantes porque constituyen nuestro vehículo de comunicación, sino porque revelan en esencia la sustancia existencial de la creación, porque nos describen las energías subyacentes y ocultas dentro de nuestra realidad. En definitiva, las letras hebreas son instrumentos matemáticos precisos que nos otorgan una comprensión profunda del universo creado dentro del vacío. Luria se rindió ante la inmensidad del infinito porque aceptó la imposibilidad de reducir a Dios a la escritura. Abulafia advirtió que el idioma hebreo consistía en un código matemático con el cual se podía acceder a las más altas manifestaciones de Dios, y que, por tanto, había que utilizarlo al máximo. Abulafia comprendía que, a pesar de conocer nuestras limitaciones, es una responsabilidad personal realizar todos los esfuerzos posibles para lograr el desarrollo de nuestra máxima capacidad. En este sentido, Abraham Abulafia se encuentra en línea, prácticamente con todos los autores del pensamiento judío que valoran el esfuerzo humano como método para llegar a Dios, y no la gracia automática, sin esfuerzo alguno. Sin embargo, si estudiamos en profundidad la situación, ambos caminos conducen al mismo punto, a la imposibilidad. Los dos reconocieron la inmensidad del Ein Sof y su imposibilidad de desarrollo conceptual dentro de la finitud, porque, mientras Luria aceptaba el Ein Sof a través de su silencio escritural, Abulafia, con su lingüística especulativa, intentaba llegar hasta donde su capacidad se lo permitía, siendo consciente de que toda capacidad humana es limitada. Por este camino se potencia el máximo desarrollo personal. Para Luria, todos los intentos de definición constituían la más pura idolatría y, por consiguiente, no llevaban a ninguna parte. Sin embargo, para Abraham Abulafia, todo el proceso de la vida era una experiencia fundamental para desarrollar el máximo esfuerzo posible producto de la capacidad que el propio Ein Sof otorgó a sus criaturas. Si el Ein Sof creó la Torá literal fue porque indudablemente quería comunicar algo a sus fragmentaciones en la finitud. ¿Qué pretendía, y pretende, comunicar el Ein Sof a sus creaciones? La primera pretensión es que cada fragmento sea consciente de que dentro de sí se encuentra un fragmento del mismo Ein Sof, porque las vestimentas inferiores pueden ocultar esta realidad. La segunda pretensión es que cada fragmento pueda comprender la felicidad de tener la posibilidad de una identidad propia y fragmentaria que lo hace copartícipe real de la creación. Y la tercera pretensión, y la más cercana a la esencia del Ein Sof, es la posibilidad fragmentaria que el Ein Sof posee para revelarse dentro del vacío. Por lo tanto, aunque sabemos que la Jochma, sabiduría, no puede ser revelada por completo, lo que sí sabemos es que tenemos un instrumento valioso de manifestación del Ein Sof en la fragmentación, el texto literal de la Torá. Luria se preguntaba, ¿podemos reducir el Ein Sof al texto de la Torá? En Jochma existe la Torá en un nivel más elevado. El cabalista no puede encontrarse atado a la Torá literal, sino que, por el contrario, tiene que ascender a la Jochma, donde se encuentra la Torá real. La Torá literal es un reflejo de la Torá real en los niveles inferiores de la existencia que posee mayor oscuridad. Abulafia,
En cambio, advirtió que si fue decisión de Ein Sof expresar su relación con el mundo de la fragmentación, entonces la Torá literal poseía un algo especial que no sabíamos comprender. Ese algo especial de la Torá que no comprendíamos eran, y son, los diferentes niveles de secretos que existen dentro de ella y que, por tanto, la extienden en profundidad más allá de la Torá textual. Porque todo el texto, por su propia limitación, jamás podía ser una imagen exacta del Ein Sof, sino solamente un reflejo de la divinidad que el ser humano puede soportar. Así fue que la Torá literal se diseñó en relación a la vasija de resistencia del hombre. Ahora bien, si la vasija aumenta su capacidad de recepción, aumenta automáticamente la percepción de los diferentes niveles ocultos que se encuentran detrás del texto literal de la Torá. Es lo que denominamos como la Torá de Atzilut, del mundo de la emanación, la que se encuentra en el Sod, secreto, de la Torá literal, pero no la podemos percibir debido a nuestra incapacidad de recepción. El judaísmo seguiría el camino de Abulafia porque la pretensión de no avanzar ante la imposibilidad constituye la anulación del desarrollo de la capacidad que Dios nos otorgó para poder crecer y ascender. El judaísmo, siguiendo a Abulafia, ha creído que, a pesar de nuestras limitaciones predeterminadas estructurales, debemos desarrollar el máximo esfuerzo dentro de nuestra existencia para llegar al límite de nuestras capacidades, y es justamente dentro de este proceso de esfuerzo que podremos encontrar el sentido de nuestras propias vidas. Abulafia luchó hasta el final sabiendo que perdería, pero que su verdadera victoria frente al Ein Sof de un fragmento manifestado, se encontraba dentro del proceso continuo del conocimiento. Lo que resulta paradójico del cabalista es que sabe que en cada derrota se encuentra escondido el verdadero triunfo. Todo verdadero Mekubal trabaja sobre sí mismo buscando ampliar el campo de recepción, porque de lo contrario no puede recibir, y si no recibe lo suficiente, no es un buen receptor. Abulafia entendía que la mejor victoria del ser humano era llegar hasta los máximos límites posibles que nos permita nuestra estructura fragmentaria predeterminada. Esto engrandece al zaragozano. Abraham Abulafia sentía que, al estudiar las fragmentaciones de Dios en sus manifestaciones, podía alcanzar cierta luz, porque ascendía en cada etapa en el proceso de unificación de las diversas fragmentaciones. Cada esfuerzo, por mínimo que éste fuera, representaba un agregado en el camino para obtener el sentido de la propia existencia de cada ser humano. Así que, para Abulafia, no todo estaba perdido, al contrario, la vida de cada ser humano representaba un continuo ascenso para establecer la mayor conexión con el Ein Sof, hasta donde cada uno pudiera alcanzar según su predeterminación estructural y su ejercicio del libre albedrío. La vida, para Abulafia, valía la pena vivirla simplemente por el desarrollo del esfuerzo, y dentro del desarrollo de este mismo esfuerzo, el ser humano encontraría el sentido subjetivo de su propia existencia. Sin embargo, para Luria, aceptar la imposibilidad de ver la luz en su esencia era la máxima comprensión del Ein Sof. Abulafia optó por el esfuerzo continuo, a pesar de que alguien pudiera encontrar en ello un ego inflado. En cambio, Luria cogió el camino de la humildad declarada, como la única muestra real de nuestro reconocimiento de la infinitud del Ein Sof. Ahora bien, tanto Abulafia en el siglo XIII como Luria en el siglo XVI y, en general, los cabalistas de todos los tiempos, siempre comprendieron que exclusivamente un grupo selecto de personas tiene la capacidad espiritual de comprender la Kabbalah, porque no todos deben ser forzados a subir de nivel. El ascenso de un nivel a otro se realiza solo si la persona es infeliz en el nivel en el que se encuentra. No se deben mostrar realidades ocultas superiores a los seres humanos que son felices en los niveles más bajos de la existencia material, porque no todas las almas están en situación de reconocer la divinidad que tienen dentro de sí mismas sin llegar a la locura. Cada uno debe alcanzar el nivel que su estructura material predeterminada puede soportar. Pero el esfuerzo por alcanzar dicho nivel se debe hacer en todos los casos. No todos están preparados para ascender de nivel, ya que el problema es lo que cada uno puede encontrar en ese nivel superior. La búsqueda del sentido de la existencia. En este punto, y con el transcurso de los años, me adhiero en forma personal a esta perspectiva, porque comprendo que no todo el mundo tiene interés en saber por qué y para qué estamos aquí, y cuál es el sentido de nuestra vida. Es más, estoy convencido de que la gran mayoría de los seres humanos deseamos evadirnos de estos temas. Esta evasión tiene dos fundamentos posibles: por una parte el miedo, y por la otra, la imposibilidad estructural de que un cuerpo determinado material no pueda soportar la información que trae el alma y por ese motivo la reprime con la intención de su supervivencia biológica. Una de las grandes enseñanzas de la mística judía es que no podemos presionar a nadie a elevarse del nivel en el que se encuentra si esa persona no desea elevarse. Antes de ayudar a una persona a ascender debemos confirmar que dicha persona desea realizar el esfuerzo de elevación.
el ser humano, en la gran mayoría de los casos, prefiere la seguridad de la ignorancia a la libertad del pensamiento, porque, en realidad, el ser humano se oculta de sí mismo. Particularmente prefiero la libertad a la seguridad, pero estoy seguro de que esta inclinación personal no es compartida dentro de la experiencia de la realidad por la gran mayoría. A nuestro alrededor, la masa desea evadirse de la realidad. Para poder autoconocerse, el ser humano debe ascender a los grados más altos del alma, Nesama o el alma intelectual, Jaya, la voluntad profunda del alma, y Ejida, la función del alma como fragmento de la unidad divina. En general la mayoría prefiere quedarse en el nivel de Nifes, el alma animal, o pasar a lo sumo al nivel de Ruach, el alma emocional. El ser humano al ocultarse de sí mismo se oculta del fragmento de Dios que existe dentro de él. Entonces, la única revelación real del ser humano es revelar dentro de su fragmentación la sustancia divina del Ein Sof que se esconde dentro de su vasija. Es como si Dios no solamente se ocultara de sus revelaciones, sino que, dentro de dichas revelaciones, pueden existir diferentes grados de ocultamiento. Porque sabemos que todo lo que se revela al mismo tiempo debe ocultar necesariamente algo para ser revelado. Esta es la característica básica de nuestra predeterminación estructural. Ahora bien, a diferencia del ocultamiento de Dios, que opera simplemente para que sus fragmentos puedan manifestarse fuera del Ein Sof, el ser humano, al ocultarse de sí mismo, en realidad desea perder su conciencia para convencerse de las ilusiones derivadas del mundo de la fragmentación. Al ocultar su divinidad, el ser humano no puede reflejar sino su sola materialidad, y aunque la materialidad dentro de la mística judía es un componente esencial de la espiritualidad misma, lo que debemos saber es que el ser humano, a través de la materia, oculta sus realidades más profundas. Todas las manifestaciones dimensionales que estudiaremos tienen esa capacidad paradójica de revelar y ocultar al mismo tiempo. Las realidades más profundas, dentro de cada fragmento, contienen la luz de Dios. Al ocultarnos de nosotros mismos, nos ocultamos de Dios, y entonces se genera la paradoja de que Dios se debe ocultar de sí mismo para que nosotros podamos existir, pero nosotros, para contactar con Dios, debemos revelar lo divino que tenemos en nuestro interior. Porque el Ein Sof debe realizar el esfuerzo de su propio ocultamiento para permitir nuestra existencia, y nosotros debemos realizar el esfuerzo de nuestra propia revelación para conocerlo, en realidad, para su propio autoconocimiento divino. Cada vez que revelamos algo del Ein Sof, en nuestro interior o fuera de nosotros, siempre el Ein Sof se oculta. Y así, cada vez que nos revelamos fragmentariamente la luz derivada del Ein Sof que poseemos. Toda revelación fragmentaria oculta en realidad el sistema en su totalidad. Esto constituye la esencia de nuestro universo, una existencia fragmentaria que debe ocultar su relación con el sistema general. Todo el sistema general de la existencia, en el campo de las manifestaciones, se encuentra completamente interrelacionado. Nuestros higos deben comprender que son fragmentos de una realidad mayor que tiene conciencia de existencia, aun cuando sus fragmentos solamente posean en forma consciente, conciencia fragmentaria. El ser humano desea existir como una realidad autónoma e independiente del sistema general de predeterminación que creó el Ein Sof para sus manifestaciones. Este deseo de existencia fragmentaria surge como una ilusión de este mundo fragmentado. Sin embargo, la verdadera realidad es la unión general dentro del Ein Sof. El ocultamiento del Ein Sof se produce para sostener las revelaciones. Sin embargo, el ocultamiento dentro de sus fragmentos es un contrasentido, porque sus fragmentos fueron creados para revelarse. Entonces, lo que fue creado para la revelación debe revelarse y no ocultarse. Y el Ein Sof se debe ocultar para permitir este sistema de revelaciones fragmentarias en el mundo de la manifestación. Cuando ocultamos algo que debemos revelar, estamos frenando a la dinámica de la estructura sobre la que se asienta toda la creación. Es por ese motivo que todo fragmento, que por naturaleza es una revelación, debe revelarse tarde o temprano. Porque todo lo que se encuentra oculto dentro del mundo de la fragmentación tiene como destino la revelación. Un fragmento que desea ocultarse de forma absoluta intensifica la producción del mal en este mundo 209, porque lo que el fragmento debe revelar es la luz interior, que representa la conexión intrínseca que tiene cada fragmento con el Ein Sof en sí mismo. Al ocultar nuestro fragmento del Ein Sof, lo que hacernos es descender a la oscuridad del vacío, donde no hay nada. Cuando nosotros podemos revelar nuestro fragmento interior del Ein Sof, entonces damos luz al mundo y acercamos la luz del Ein Sof al vacío. No es que nosotros nos acerquemos al Ein Sof, sino que nos acercamos a la esencia divina de nosotros mismos, y al revelar el fragmento del Ein Sof que llevamos dentro, traemos la luz del Ein Sof a este vacío. Nosotros no somos unos fragmentos revelados sin importancia, somos fragmentos revelados que, a su vez, pueden revelar dentro de un proceso de ascenso constante.
Lo que en la mística judía denominamos ascenso es la capacidad de revelación, lo que denominamos descenso es la capacidad de ocultamiento. Todo, en la fragmentación, oculta y revela simultáneamente. Cada universo es una revelación mayor del universo posterior y es un ocultamiento con relación al universo anterior. La gran mayoría de los fragmentos revelados en la creación existen, y por su misma existencia se revelan. En cambio, el ser humano es una revelación, que tiene una potencia mayor debido a su posibilidad de revelación hacia el exterior y hacia el interior de sí mismo. Las demás revelaciones, por su misma existencia biológica, se revelan. El ser humano, en cambio, no solamente se está revelando, sino que además fuerza la revelación de los fragmentos que lo rodean. Entonces, el ser humano se revela de dos modos, con su propia existencia y, forzando la revelación de las energías ocultas en todas las manifestaciones exteriores. Su propia existencia es una manifestación más de las innumerables manifestaciones dentro del vacío. Si todas las situaciones posibles de revelación son infinitas, podríamos decir que no hay forma alguna por la cual se produzca una revelación total, inclusive en relación con nosotros mismos, que somos fragmentos, manifestados. Sin embargo, no debemos considerar esta situación como una incapacidad, sino como una predeterminación estructural. Sin embargo, a pesar de que, por nuestra propia finitud, no podamos conocer estructuralmente todas las situaciones posibles, lo que sí es posible conocer es la sustancia esencial sobre la base del modelo en el cual fuimos creados. El Adán Kadmon es el modelo original de nuestra creación. Si existe un modelo, entonces todos los fragmentos, a pesar de nuestras diferencias, poseemos una esencia objetiva equivalente, y esa esencia objetiva es la sustancia proveniente del Ein Sof. Porque, si existe algo estrictamente objetivo, es el Ein Sof, ya que todo el mundo de la fragmentación sostiene un mundo de subjetividades que, por su propia posición en el espacio, no pueden conocer el sistema en su totalidad. Pueden avanzar dentro de un conocimiento teórico, pero el conocimiento, Dat, real de la Kabbalah es la experiencia de vivir dicha situación y un fragmento por definición nunca puede vivenciar ser el Ein Sof sino como fragmento. Por lo tanto, la sustancia del Ein Sof es el común denominador que unifica potencialmente todas sus manifestaciones. En esencia, sustancialmente todo es lo mismo, porque proviene de la misma fuente. Las posibilidades limitadas frente a la imposibilidad. Si buscamos un atajo a esta imposibilidad luliana nos podemos hacer otra serie de preguntas. Si Dios es el Ein Sof y el Ein Sof se reveló a través de la historia, si Dios en esencia es incomprensible e indescifrable, y lo único que podemos hacer es conocer sus manifestaciones, que son sus revelaciones, nos podemos formular los siguientes interrogantes. ¿No hay algo de Dios en sus manifestaciones? ¿No existe en las manifestaciones de Dios algo de su esencia? ¿No hay algo de los padres en los hijos? ¿No existe un alma de Dios en toda la creación? ¿No podemos conocer algo del Ein Sof en lo finito? ¿No es lo finito imagen y semejanza del Ein Sof? Entonces, ¿nosotros no somos acaso partes de Dios en la finitud? Así llegamos a una conclusión importante. La única posibilidad teológica del judaísmo es la antropología. Es por ese motivo que durante el siglo XX apareció un movimiento de psicoanalización de la Kabbalah. Si gran parte de los fundadores del psicoanálisis fueron judíos, no podemos considerar que la mística judía fue el motor oculto para la creación del psicoanálisis. Porque, para el judaísmo, toda teología es imposible. La pretensión de la teología es el estudio de Dios, y como es imposible estudiarlo en su esencia, podemos afirmar, sin lugar a equivocarnos, que la teología judía no existe. Si denominamos teología judía al estudio de las manifestaciones de Dios, podemos decir que toda teología judía es fenomenológica. En cambio, si decimos que la teología judía es el estudio de Dios en su esencia, debemos decir que no existe una teología judía en la medida que el judaísmo ha renunciado al estudio del Ein Sof por su imposibilidad absoluta. Si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, estamos conociendo los fragmentos manifestados de Dios, pero condicionados por dos factores fundamentales, el tiempo y el espacio, y, por lo tanto, condicionados por el factor causal del que surgen estos dos condicionantes, el movimiento. Así las cosas, si conocemos cómo funcionan estas variables, podemos trabajar dentro de nuestras investigaciones en dos niveles. De este modo podemos acceder a comprender mejor la realidad existencial. Cuando estudiamos en un nivel, Aleph, trabajamos sobre el campo de la infinitud del Ein Sof, eterno e ilimitado, y cuando trabajamos con sus fragmentos, tenemos que insertar la condición del movimiento que genera el tiempo y el espacio. Ved. Podríamos decir que el verdadero trabajo del judío dentro de la historia es vivir dentro de estos dos sistemas de forma simultánea, porque ambos son reales en sus respectivos campos. El judío vive dentro y fuera del tiempo. Vive dentro del tiempo por él,
mundo de las fragmentaciones, que son temporales, existiendo dentro del espacio, y vive fuera del tiempo porque se conecta con la conciencia de eternidad del Ein Sof, desde donde puede percibir la totalidad a pesar de su existencia fragmentada. Quizás por esta perspectiva de vivir fuera del tiempo es que el trabajo del historiador fue poco atractivo para los judíos a través de la historia. La cronología histórica del judaísmo fue interpretada por los exégetas como una pedagogía eterna en tiempo siempre presente. La Pascua hebrea no representa estrictamente la salida del pueblo de Israel de Egipto, sino el valor de la libertad a través de todos los tiempos. La interpretación del judaísmo eterniza una situación histórica y, en consecuencia, la cronología se torna irrelevante, porque lo importante es el valor intrínseco del acontecimiento. Quizás por esta perspectiva de vivir fuera del tiempo es que el trabajo del historiador fue poco atractivo para los judíos a través de la historia. La cronología histórica del judaísmo fue interpretada por los exégetas como una pedagogía eterna en tiempo siempre presente. La Pascua hebrea no representa estrictamente la salida del pueblo de Israel de Egipto, sino el valor de la libertad a través de todos los tiempos. La interpretación del judaísmo eterniza una situación histórica y, en consecuencia, la cronología se torna irrelevante, porque lo importante es el valor intrínseco del acontecimiento inferior y alejarnos del Ein Sof, de modo que no tenga sentido nuestra existencia. Es la locura del mundo de la Bet. El mundo del Aleph nos otorga de forma exclusiva la conciencia de que en realidad no somos nada. El mundo de la Bet nos otorga la conciencia de que en realidad somos lo único que existe. La posibilidad de lograr una conciencia que penetre simultáneamente en ambos mundos es el objetivo del misticismo judío. Una pregunta importante que nos puede llevar a lograr una respuesta satisfactoria es, ¿por qué Dios redujo su mensaje al texto de la Torá? Recuerdo a mi amigo el gran pensador judío argentino Carlos Nachman Escudé, que en un programa de televisión dijo, en su época de agnosticismo, que Dios no podía estar contenido dentro de un libro, y el rabino Goldman respondió, en aquel momento, este hombre es el único que cree en Dios. Esta pregunta se podría responder hipotéticamente con otra pregunta, ¿por qué Dios redujo su creación a esta creación dentro del vacío? En realidad, porque, si no existe reducción de lo infinito a lo finito, no existe creación fuera del Ein Sof. La Torá para los cabalistas. El Ein Sof tuvo siempre que establecer un proceso de autorreducción para crear algo fuera de sí mismo. Siguiendo esta línea de análisis, nos encontramos con un problema en la definición del propio concepto de la Torá. Por ese motivo, los cabalistas dicen que la Torá representa todo el plan general del universo y que, por lo tanto, no se encuentra exclusivamente dentro de la escritura. En el judaísmo medieval, esto llevó a todos los sabios judíos, en especial en Sefarad, a estudiar todas las ciencias, gramática, astronomía, astrología, física, matemática, geometría, medicina, etc., porque todas las ciencias estaban contenidas en la Torá. A mi modo de ver, en la actualidad el judaísmo ha encerrado el concepto de Torá a lo estrictamente religioso, cuando, en la Edad Media, la Torá era un concepto amplio y abierto a todas las ciencias. Si la Torá representa todo el universo, cualquier disciplina científica es un camino de Torá para llegar al Ein Sof. Así las cosas, un médico tiene el mismo nivel de importancia que el rabino, porque a través de la medicina se llega al Ein Sof, siendo que todo conocimiento es una parte de la misma Torá. De todos modos, nunca la Torá pierde el sentido literal. Los sentidos más profundos del texto nunca destruyen el sentido básico de la letra de la escritura. Si radicalizamos el análisis podríamos decir que toda la información del Ein Sof, aun la que no conocemos, constituye la verdadera Torá. Si cogemos el camino de comprender la Torá como el plan general del universo, podríamos llegar a la conclusión de que la Torá es la máxima manifestación posible del Ein Sof y podríamos, por esta misma vía, llegar a una conclusión, que la Torá misma es Dios. Es por eso que la Torá ha sido comparada al agua, pues tal como el agua desciende de un nivel superior a uno inferior, del mismo modo ha descendido la Torá de su sitio de gloria. En su estado original la Torá es la voluntad y la sabiduría de Dios, y la Torá es uno y lo mismo con Dios, a quien ningún pensamiento puede aprehender. De ahí la Torá ha viajado en descenso por etapas de ocultamiento, etapa tras etapa en el Istalselut, encadenamiento, de los mundos, hasta que se invistió en cuestiones materiales y cosas de este mundo corpóreo, que abarcan casi todos los mandamientos de la Torá y sus leyes, también en las combinaciones de letras físicas escritas con tinta en un libro, a saber, los 24 libros de la Torá, Nevi'im y Ketuvim, a fin de que cada pensamiento humano pueda aprenderlos, y para que aún el habla y la acción, que se encuentran en un nivel inferior al pensamiento, puedan aprenderlas e investirse en ellas. Leur Zalman de Liadi, Sefer Selveinonim, Tania, Buenos Aires. Keot Lubavitch Sudamericana, 1992, p. 61.
Muchos rabinos han llegado a esta posición extrema, que podríamos denominar como una toralatría, es decir, una idolatría a la Torá. La palabra toralatría no existe, pero tuvimos que crear una palabra para poder describir una situación determinada. La Torá, a pesar de su infinitud sustancial, es para nosotros una vía de acceso a las manifestaciones del Ein Sof, pero no es el Ein Sof mismo, sino el reflejo del Ein Sof en un canal finito de manifestación. Para la gran mayoría de los autores judíos, la Torá es un canal que parece finito en el nivel literal, pero que es infinito si ahondamos en todos sus niveles. Si el Ein Sof se manifestó en la Torá, y la Torá es una manifestación, entonces podemos decir que la Torá es limitada. La Torá se transforma paradójicamente a la vez en una forma limitada e ilimitada de revelación. Es limitada al propio texto y, en cambio, es ilimitada, porque el judaísmo ha creado la interpretación infinita del texto y es, a partir de esta interpretación infinita, y por su propia infinitud, que el judaísmo llevó la interpretación de la Torá al grado del Ein Sof. El judaísmo llegó a estudiar de forma equivalente la Torá como toda la representación de la realidad. Una realidad que indudablemente supera el texto escrito. Al destruir las limitaciones escriturarias de la Torá y comprender toda la información universal como parte de la esencia de la Torá, el judaísmo no redujo su campo de acción, sino que, por el contrario, amplió sus horizontes y, en cierta medida, se salvó de caer en un reduccionismo religioso. Gran parte de las religiones son reduccionistas, porque tienden a reducir su verdad al canon por medio del cual desean controlar la realidad. Todas las religiones son verdades parciales y ninguna puede llegar al Ein Sof, porque todas son construcciones humanas dentro del campo de la fragmentación. Si a esto le agregamos el relativismo histórico de la evolución religiosa, podemos decir que una religión es un marco referencial institucional y cultural modificable por la evolución antropológica del ser humano. La religión, pues, trabaja reducida al mundo de la Bet. La mística judía trabaja tomando en cuenta la existencia del mundo del Aleph, buscando la unidad esencial del Ein Sof. Así, la Torá literal nos conduce a conocer las manifestaciones limitadas del Ein Sof en esta realidad existencial. En cambio, por la infinita interpretación de la Torá accedemos a la infinitud de posibilidades del conocimiento, que nos acercan a la infinitud del Ein Sof mismo. La Torá actuaría, en este sentido, como el elemento fundamental de revelación de todo el árbol de la vida. La Torá sería, pues, el conducto general de todas las dimensiones en el campo de la finitud. Por esa razón la Torá comienza con la palabra hebrea Bereshit, palabra que contiene en primer lugar la letra Bet, y no con la primera letra del alfabeto hebreo, la Aleph, porque simboliza que toda la creación de Dios es una consecuencia de una manifestación limitada del Ein Sof y que, por tanto, toda la lectura de la Torá se reduce en términos literales al mundo de la Bet. Aunque los grados de comprensión del mundo de la Bet son perceptibles como infinitos desde nuestra perspectiva limitada predeterminada, son finitos vistos desde el Ein Sof. Los cabalistas dicen que bajo la literalidad de la Torá se esconden los secretos que revelarían el sustrato sustancial del mundo del Aleph. La Aleph es, el mismo Ein Sof, es el verdadero nombre de Dios en el ocultamiento y, por lo tanto, el tetragrama es el nombre de Dios en su posición revelada. Así, el tetragrama es el nombre que podemos soportar, pero no su nombre real. Porque en realidad no existe un nombre real que podamos soportar. El Ein Sof se encuentra más allá de todos los nombres posibles. En el campo de la fragmentación, dentro de las diferentes dimensiones, Dios posee muchos nombres, pero ningún nombre es comparable a la Aleph. Es más, podríamos decir que la Aleph es el nombre que le adjudicamos al Ein Sof en su nivel de ocultamiento, pero, en realidad, no existe ningún nombre posible. Dentro del Ein Sof la Aleph no existe como nombre, allí no existe la posibilidad de que algo sea nombrado. Nosotros nombramos como Aleph un Ein Sof y en esencia no es ni la Aleph, sino que es la causa del nacimiento de la letra Aleph. Pese a estos límites, al Ein Sof en el nivel oculto lo denominamos como Aleph. El nombre de la letra Aleph se compone de 3 letras, Aleph, Lamed y Pei o Fei. De esa Aleph nos interesa la primera letra Aleph, que a su vez contiene una letra Aleph, y así hasta el infinito. En realidad, lo que debemos hacer no es expandir al infinito las letras derivadas de la palabra Aleph, sino, por el contrario, unificar el contenido interno del Aleph para llegar a la esencia del Ein Sof. Sin embargo, tenemos un límite en el proceso de unificación. Que la Torá comience con la letra Bet hace referencia simplemente al mundo de la fragmentación. Para los cabalistas, la Torá es el plan general de la creación que proviene del mundo del Aleph. La Aleph, por lo tanto, es el Ein Sof y la existencia del mundo de la Bet. Porque, a pesar de no existir el mundo de la Bet, la Aleph existía, y aunque el mundo de la Bet hipotéticamente desapareciera en el futuro, la Aleph seguiría existiendo. Así, la Torá funcionaría en una cantidad infinita de niveles de acuerdo a nuestra percepción de la realidad, desde los niveles
de máxima revelación hasta los niveles de mayor ocultamiento. Como el Ein Sof es la máxima ocultación, entonces la Torá tendría un infinito número de niveles. Esto nos conduce a un trabajo de interpretación infinito de la realidad. El judaísmo, por lo tanto, propone al hombre la posibilidad de una labor imposible de finalizar. En dicha imposibilidad se fundamenta el sentido de la existencia, porque tenemos la capacidad infinita de perfectibilidad al infinito, y esa perfectibilidad constante nos reduce siempre a la aceptación continua de nuestras limitaciones. Porque si el fragmento es perfectible, el Ein Sof es la perfección esencial. Y lo perfectible solamente puede avanzar a través de un proceso de perfeccionamiento constante. La soberbia en el ser humano es uno de los peores males, porque reemplaza el poder de la perfectibilidad por la ilusión de la perfección. Probablemente este es uno de los importantes logros del judaísmo: ningún ser humano es perfecto, y de ahí que todo sea perfectible. La fuerza de la perfectibilidad constante produjo dentro de la mentalidad judía el mesianismo potencial. El Sod, secreto, de la Torá posee el código del Ein Sof en sus entrañas, mientras que las partes reveladas de la Torá se conectan con las manifestaciones fragmentarias del mundo de la Bet. Ahora bien, las manifestaciones fragmentadas del mundo de la Bet son un reflejo espacial y temporal de la realidad eterna del mundo de la Lefi, por tanto, la imagen y semejanza de Dios. Así como el ser humano es imagen y semejanza de Dios, la Torá es el lenguaje del Ein Sof dentro de la fragmentación. Así la Torá se puede encontrar en ambos niveles. Las interpretaciones de la Torá más secretas, al acercarse al secreto esencial del Ein Sof, nos descubren un nivel completamente desconocido, la Torá del Tzilut. Sabemos que no podemos conocer la esencia del Ein Sof, pero podemos conocer sus manifestaciones, y si sus manifestaciones poseen algo de su esencia, ya que no existen manifestaciones sustancialmente independientes de la esencia básica del Ein Sof, entonces podemos encontrar a Dios dentro de nosotros mismos. También cuando me uno a otra persona, un amigo, me estoy uniendo a Dios. Por ese motivo, como muchos filósofos judíos modernos han señalado, podemos encontrar a Dios en el rostro del otro. Los cabalistas dirán que podemos y debemos encontrar a Dios en nuestro propio interior. Este es el nivel máximo de autoconciencia posible, ser conscientes de nuestra dependencia energética básica para lograr la existencia física. Cuando arribamos a esta conclusión, también debemos saber que Dios se encuentra dentro de nosotros mismos, tanto de mí mismo como de mi prójimo, lo cual hace que todo conflicto con mi prójimo es, en esencia, una lucha aparente entre los fragmentos divinos. ¿Cómo es posible que un fragmento del Ein Sof se contradiga con otro fragmento del Ein Sof? Es porque la fragmentación es la consecuencia de este nivel material que nos confunde. Por ese motivo, el asesinato o una agresión a cualquier prójimo es un ataque a un fragmento del Ein Sof. Cuando un fragmento del Ein Sof se conecta con el vacío y cree que ese vacío es la única realidad, al no sentirse parte del Ein Sof ataca a otro fragmento. La pérdida de conciencia de ser partes del Ein Sof hace que podamos atacar a otros fragmentos del Ein Sof. Por ese motivo, todos debemos ascender hacia el Ein Sof tomando conciencia, en primer lugar, de nuestro fragmento interior del Ein Sof. La sustancia es lo que relaciona íntimamente al Ein Sof con sus manifestaciones derivadas. En estos términos, si la Torá es, por una parte, una manifestación limitada, por el exterior, e ilimitada, por su contenido interior, entonces podríamos permitirnos la posibilidad de escribir algo acerca de sus manifestaciones pese a la genuina imposibilidad luriana. Luria, al enfrentarse al Ein Sof, aceptó el silencio. Abulafia, estratégicamente, fue rodeando al Ein Sof por el estudio de sus fragmentaciones. Abulafia y gran parte de los cabalistas trabajaron las unificaciones de las fragmentaciones con el objetivo de lograr una mayor comprensión de la existencia. En el judaísmo, las unificaciones son los trabajos de meditación más importantes para lograr la unificación de las diferencias energéticas que se desarrollan dentro de nuestra realidad. Queda claro que no se podía comprender la realidad en el marco de las fragmentaciones, porque estas fragmentaciones desvirtúan todo análisis de la realidad. La única forma que encontró Abulafia fue la de elevarse de nivel ascendiendo a otros niveles que le permitían visualizar mejor la existencia, y llegar a la conclusión de que, pese a que las fragmentaciones son reales en los niveles inferiores, son una ilusión en los niveles superiores. El objetivo de la existencia es el proceso de ascenso hacia el Ein Sof. A pesar de que la meta es la imposibilidad absoluta en todos los casos, el sentido de nuestra existencia lo podemos construir en los avances más elevados en los campos de la abstracción que nos conduzcan al desarrollo de nuestra máxima capacidad. Así, buscando al Ein Sof imposible, nos encontramos con el desarrollo máximo de todas nuestras posibilidades finitas en el campo de la fragmentación. ¿Tiene sentido la búsqueda de lo imposible? Precisamente lo que le otorga sentido a nuestra existencia no es la satisfacción de lo posible, sino la insatisfacción de lo imposible.
Solamente por este motivo valdría la pena realizar el esfuerzo de ascender hacia el Ein Sof. Y al ascender hacia el Ein Sof descendemos dentro de nosotros mismos, porque en realidad todo ascenso es un descenso, y todo descenso es un ascenso. La búsqueda de Dios es una búsqueda de nosotros mismos, porque si Dios es el modelo de nuestro ser interior, toda nuestra interioridad es una proyección de Dios dentro del campo de la fragmentación del mundo de la Bet. Es más, si nunca llegamos al Ein Sof, lo importante es ese acercamiento máximo que revela todas las fuerzas ocultas y potenciales del ser humano en su proceso de ascenso continuo. Y aunque no encontremos jamás la esencia del Ein Sof, lo que sí encontraremos es el sentido de nuestra propia existencia temporal. ¿Acaso al encontrar nuestro sentido de la vida no hemos encontrado lo que debíamos encontrar? Ese fragmento del Ein Sof que se encuentra en el interior de nosotros mismos. Paradójicamente, cuanto más buscamos al Ein Sof con toda nuestra capacidad, encontramos en realidad nuestro yo esencial 233 e interior, que es el producto de todos los esfuerzos derivados de esta búsqueda imposible. ¿Y no es acaso esa búsqueda del yo esencial la búsqueda de la imagen y semejanza del Ein Sof en la finitud de nuestra propia fragmentación? El yo esencial se revela dentro de la dimensión de Tiferet que estudiaremos más adelante. Sin embargo, siempre tenemos una parte oculta de nuestro yo, que es el que eterno manifestado de la estructura de nuestro propio árbol de la vida. Es entonces cuando se produce una nueva paradoja existencial, cuando buscamos el sentido de nuestra vida. En realidad ya lo hemos encontrado, porque todo el sentido de nuestra vida se encuentra en el mismo proceso de búsqueda. Porque nuestra existencia no tiene un sentido estático, sino un sentido existencial que tiene una característica que nunca podemos dejar de percibir: el movimiento. El sentido existencial se forma de acuerdo al movimiento que desarrollamos. Y en este punto encontramos una nueva paradoja: el movimiento se despliega por un objetivo, pero cada objetivo de nuestra existencia se encuentra dentro del movimiento mismo. Así las cosas, al mayor movimiento se producen nuevos descubrimientos de nuestras potencialidades existenciales. Los movimientos no se deben reducir a movimientos materiales, sino a los movimientos emocionales e intelectuales. Si nuestras emociones están en movimiento, estamos buscando el equilibrio emocional dentro del movimiento mismo. No es casualidad que una aceleración del movimiento de la luz determine la parálisis del tiempo, según ha descubierto la ciencia. Quizás el objetivo último del movimiento mismo sea la conquista del tiempo, en otros términos, la inmortalidad por la parálisis temporal. A pesar de ello, el Ein Sof seguirá siendo completamente diferente de sus fragmentaciones porque éstas serán siempre limitadas dentro del espacio. Quizás por este motivo el judío tiene como una de sus características básicas culturales su hiperactividad. Una especie de competitividad frente a sí mismo. El Ein Sof representa la búsqueda del conocimiento del ser humano al infinito. Somos tan limitados y finitos que todo lo que busquemos más allá de nuestra finitud estructural nos otorga el placer de la búsqueda y, por lo tanto, siempre provoca el deseo de continuar existiendo. Toda búsqueda se fundamenta en nuestra capacidad de movimiento, porque lo que no se mueve no crea nada. Ahora bien, podemos establecer una zona de seguridad donde poseemos la ilusión de la falta de movimiento. Sin embargo, el movimiento social continúa existiendo a nuestro alrededor a pesar de la ilusión de la estática. Nuestra posición estática puede ser destruida por el movimiento general. Si nuestra zona de seguridad es transitoria, esto no constituye un problema. Sin embargo, si la posición estática continúa en el tiempo, las contradicciones entre el dinamismo del movimiento general y nuestra parálisis pueden llevarnos a una desconexión de la realidad material. Lo que es importante producir es una dinámica mental interior superior al dinamismo social que nos rodea. En este sentido nos encontramos en el campo de la profecía porque nuestro pensamiento se adelanta hacia el futuro. Justamente es lo que hizo el judaísmo en los últimos siglos, porque muchos de sus pensadores desplegaron un dinamismo mental que las sociedades no pudieron soportar. Esta desconexión entre un judaísmo hiperactivo y las sociedades europeas que deseaban conservar cierta estática produjo cierto tipo de antijudaísmo. La envidia del antisemita hacia el judío se puede definir en este caso como el odio que tiene quien no posee la mentalidad del progreso continuo y de quien no posee la idea de la perfectibilidad constante e ilimitada, el mesianismo potencial nunca consumado. Y esto lo sabemos porque la creación divina, en el vacío, se produjo por el primer movimiento en el interior del Ein Sof. Así que podemos decir que el movimiento es consustancial a la aparición del vacío. Sin embargo, en los niveles más profundos Luria tenía razón, porque siempre llegamos a un nivel donde nos faltan las palabras para describir esos niveles de Sod, secreto. Sin embargo, en los niveles exteriores del mismo Sod, y siguiendo a Abulafia, podemos llegar a describir todo lo que nuestra propia capacidad sea capaz.
Un verdadero místico judío debería fluctuar entre Luria y Abulafia. Por una parte, hacer todos los esfuerzos posibles de ascenso hacia el Ein Sof como Abulafia, y por otra parte tener la humildad de Luria de comprender que siempre tenemos enfrente de nuestras limitaciones al Ein Sof. Con Abulafia el judaísmo se centra en un valor fundamental, el esfuerzo de la persona en este mundo. Con Luria, en la humildad del sabio que permite la conciencia en un ente superior que llamamos Dios. Abulafia es el prototipo del judaísmo que desea progresar a pesar de todas las limitaciones estructurales. Luria es el prototipo de quien acepta los límites estructurales cuando han sido temporalmente alcanzados. Es más, particularmente realizaré el intento de crear nuevas palabras, no existentes, para poder describir ciertas cuestiones en las que me encuentre imposibilitado lingüísticamente. La idea de la creación de nuevas palabras dentro del lenguaje es una idea que puede ayudar mucho en el proceso de ascenso hacia Keter. Si no tenemos nuevas palabras que nos ayuden a describir situaciones existentes pero de imposible descripción presente, la ciencia no puede avanzar. Todo lenguaje tiene el problema central de su limitación y si forzamos estas limitaciones a limitaciones de orden superior podremos comprender energías superiores existentes pero que no podemos describir, y por lo tanto, no podemos alcanzar por falta de una descripción adecuada. No deseo que el lenguaje limite mi avance a las más profundas manifestaciones del Ein Sof. Sí, el lenguaje, en cierto sentido, es lo único que tengo para avanzar en la descripción del árbol de la vida, y me encuentro limitado por las palabras que componen el idioma. Debo superar las limitaciones del lenguaje. Esto me puede llevar a un problema, porque si expongo nuevas palabras inventadas en forma subjetiva para acceder a niveles superiores de comprensión de la realidad, entonces podría ser juzgado por el tribunal de tesis por palabras erróneas no existentes dentro de la lengua. El cabalista en cierto sentido se muestra contrario a toda limitación lingüística proveniente de cualquier autoridad institucional. En este caso, la Real Academia de la Lengua Española o cualquier ente de regulación que limite el lenguaje no representaría para el cabalista ninguna autoridad, porque al limitar el lenguaje se limita automáticamente el pensamiento. Debo comprender toda la realidad existencial como un gran corpus symbolicum, esto es, debo comprender todas las informaciones existentes dentro de las manifestaciones fragmentarias como parte del lenguaje. El lenguaje no puede ser reducido a la escritura o a las palabras, sino, por el contrario, a toda la realidad que puedo hipotéticamente describir, aunque no tenga hoy los términos de descripción. Hipotéticamente debería extender mi lenguaje al infinito para describir el infinito. Como no tenemos la capacidad de extender un lenguaje al infinito, debo concentrar dentro del lenguaje el mayor de los sentidos posibles. Existe un verdadero problema en la definición que hacemos de la revelación. Muchos autores dentro del pensamiento judío dividieron la revelación de la interpretación, y lo que aquí se describe es el trabajo con el concepto de revelación en forma unificada con la interpretación lingüística. Quiero citar un texto que resulta revelador del problema que expongo. Algunas veces los estudiosos del pensamiento judío consideran que las modalidades de la revelación y de la interpretación se excluyen mutuamente. El hecho de recurrir a la exégesis surge así, específicamente, en una situación en la que se ha suspendido el acceso a la revelación divina, pues si dicha revelación estuviera por suceder, no habría necesidad de derivar verdades fuera del dogma establecido. Midrash es una palabra, presupone un alejamiento de Dios debido a la suspensión de estados proféticos o reveladores. Sin embargo, puede demostrarse que, dentro de la tradición judaica, particularmente en la literatura apocalíptica y mística, hay una relación intrínseca entre el estudio de un texto y la experiencia visionaria. Lejos de excluirse mutuamente, la experiencia visionaria en sí misma puede ser de naturaleza interpretativa, derivándose de visiones previas conservadas en un documento escrito, mientras que la tarea exegética puede originarse y desembocar en un estado revelador de la conciencia. La hermenéutica de la experiencia visionaria, revelación e interpretación en el Zohar, de Eilert R. Wolfson, trabajo publicado dentro de la obra Kabbalah y Deconstrucción, página 84, edición azul, UNAM, México, 1999. En el judaísmo se llegó a la idea de que todo pensador que trabaje las fuentes se encontraba en un proceso de revelación. Existen tipos diferentes de revelación que han sido explicados por Rabbi Moshe ben Maimónides, en su obra La Guía de los Perplejos, capítulo 45 de la segunda parte. Esto prueba que Maimónides era consciente de que la revelación no tenía una expresión única. Ahora bien, Maimónides exclusivamente explicó los diferentes tipos de revelación profética. Sin embargo, cuando se denomina a la tradición oral como Torah orali, los fariseos, y posteriormente todo el judaísmo, entienden que la tradición oral tiene el mismo nivel que el Talmud, ya queda aceptada implícitamente la idea de que la interpretación de la tradición oral es parte integrante de la revelación general.
Si la tradición oral judía fue considerada por el movimiento fariseo como una forma de revelación en el mismo nivel que la Torá escrita, toda la interpretación rabínica posterior queda en el mismo rango conceptual. Todas las interpretaciones escritas de un rabino conforman para el judaísmo un tipo de revelación divina. En realidad, toda la experiencia humana en su conjunto, todas las interpretaciones subjetivas de la realidad son revelaciones. En ese sentido Dios, Ein Sof, se revela en la máxima revelación posible, su creación. No existe una revelación fundamental mayor que la creación, porque la creación es la revelación del Ein Sof en la finitud. En ese sentido toda construcción existencial dentro de la realidad, aún dentro de la realidad oculta, conforma una revelación divina. Soy consciente de que al concentrar el sentido a los diversos sentidos dentro de una palabra puedo generar confusión en la transmisión del conocimiento. Pero no tengo otra alternativa que trabajar con las herramientas limitadas que poseo. Si tuviera que clasificar lingüísticamente la realidad, el trabajo sería imposible. Nunca nos atreveríamos a estudiar la realidad, porque partiríamos de la base que todas nuestras clasificaciones son finitas y eventualmente pueden provocar confusión. Todo sistema de pensamiento para constituirse como sistema debe encerrarse en ciertos axiomas determinados. Cuando uno trabaja sobre este sistema ha dejado fuera del mismo otras ideas que no forman parte del sistema donde uno se encuentra. Para poder fortalecer cualquier sistema de pensamiento debemos traer ideas extrañas al sistema para probar que dicho sistema es fuerte. De todos modos sabemos que todo sistema es el producto de nuestras clasificaciones mentales, binah, inteligencia y entendimiento, y que la complejidad de la existencia destruye nuestras clasificaciones. A medida que trabajamos con niveles de mayor abstracción, las posibilidades de confusión lingüística aumentan considerablemente debido a que debemos reducir en palabras limitadas sentidos más extensos. Este problema se nos presentará con mayor frecuencia en las dimensiones superiores del árbol de la vida. Las letras hebreas como energías reales. El lenguaje hebreo presenta ciertas características especiales que permiten traspasar ciertos límites de la finitud estructural del lenguaje. Dentro del idioma hebreo podemos percibir simultáneamente el mundo de la Bet y el mundo de la Alef. Por ejemplo, cuando en una palabra hebrea cambiamos sus letras de posición nos podemos encontrar con la aparición del significado opuesto. Esto implica que las letras hebreas en sí mismas no son energías, inteligencias cósmicas vivas, buenas ni malas, sino que representan energías existentes sin valor moral por sí mismas. La posición de esas letras en el espacio conceptual de una palabra le otorga un sentido que puede ser positivo o negativo. Por lo tanto, por la rotación de las letras, comprendemos el sentido original de una palabra como una energía determinada independiente de toda valoración. Las letras representantes energías específicas que se mueven dentro del vacío. Sin embargo, aunque cambien de posición dentro del vacío, la energía puede ser calificada dentro de la fragmentación. El bien y el mal surgen posteriormente de acuerdo al espacio físico que ocupan estas energías, pero en su raíz, y como dijo Aziel de Gerona, el bien y el mal son lo mismo en diferente situación. Las letras aunque roten son las mismas, al cambiar de posición crean nuevas palabras. Sin embargo, como la raíz es común porque son las mismas letras, energías, entonces las palabras derivadas parecen diferentes porque se manifiestan en diferente posición en el mundo de la fragmentación, mundo de Bet, pero esencialmente como pertenecen al mundo de la unidad, mundo de la Aleph, todas las palabras de la misma raíz pertenecen al mismo tipo de energía. Porque lo que determina el aspecto positivo o negativo de cada palabra es la posición espacial que ocupan sus letras. Dicho en otros términos, el problema del bien y el mal se reduce a un problema físico relacionado con el espacio. Como afirmó el sabio Rabbi Yosef de Hecatilla, lo malo es lo bueno situado en forma incorrecta, y, por lógica y de manera inversa, lo bueno es lo malo situado en forma correcta, lo que hace que el bien y el mal no sean energías, inteligencias cósmicas, en sí mismas, sino la misma energía sustancial en diferente posición en el espacio físico. Por ese motivo, el bien y el mal, como consecuencia del espacio físico limitado, son característicos de nuestra estructura espacial. No existen ni bien ni mal en el Ein Sof, porque la perfección supera el bien y el mal. Lo que nosotros llamamos bien en la perfección del Ein Sof, no es el tipo de bien de nuestra estructura espacial finita. El bien y el mal surgen de la fragmentación espacial dentro del vacío. El bien infinito de Dios no pertenece a nuestras categorías finitas del bien, sino a un nivel fuera de la cuantificación de todo nivel posible. Por ese motivo, cada nivel de energía, cada nivel cósmico de inteligencia, según su aplicación, puede ser bueno o malo. La bondad o la maldad se relacionan, pues, con la posición en el espacio. La palabra hebrea keser significa relación y si cambiamos dos letras, seker significa mentira. Una relación y una mentira son dos energías del mismo nivel, pero las diferencia la posición de las letras en el espacio.
La raíz de dichas palabras marcan la potencia de la energía, pero la forma en que se utiliza dicha energía varía de acuerdo a la posición de las letras que son las energías básicas que conforman dichas palabras. Sin embargo, como todo fragmento no puede visualizar la totalidad, aun el que se encuentra situado correctamente, al poseer una verdad parcial, si considera que dicho fragmento representa una verdad total, tiende al mal. La forma de elevación de cada fragmento se realiza por el proceso continuo de unificaciones que estudiaremos más adelante. El mal se produce, pues, cuando una verdad parcial, del nivel del Da'at, se autodefine como una verdad total, del nivel de Keter. Si lo fragmentario no tiene conciencia de ser un fragmento y se siente una totalidad, toda verdad fragmentaria, al transformarse en verdad absoluta, puede provocar la aparición del dogmatismo. Porque la idolatría real es la elevación de un fragmento a la categoría de totalidad en el intento de reemplazar la verdadera totalidad divina. Cuando una religión determinada se autodefine como la única verdad absoluta, está reemplazando a Dios. Todas las religiones existentes representan una energía determinada que opera sobre la realidad. Todas ellas son caminos que conducen para sus respectivas feligresías al Ein Sof. El judaísmo no tiene el monopolio de la verdad porque entiende que no se necesita ser judío para alcanzar la redención. Por ese motivo se crearon las leyes de Noé derivadas de las leyes de extranjería, de la ley de Moisés. En el judaísmo, fuera del judaísmo se alcanza la salvación. Como dijo Abraham Joshua Heschel, 1907-1972, ante un grupo de católicos, Dios quiere el pluralismo. Esta es una idea completamente lógica, porque de lo contrario, Dios hubiera suprimido las diferencias culturales, religiosas, nacionales, etc. El ser humano no puede ir contra la idea divina de las diferencias dentro del campo de la fragmentación. Sin embargo, aunque no se debe ir contra la fragmentación imponiendo una unidad falsa, debemos buscar la conciliación de las fragmentaciones en un orden superior. Es por ese motivo, que no se debe utilizar a las religiones institucionales como los únicos caminos posibles para llegar al Ein Sof, porque en ninguna perspectiva de la realidad tiene la capacidad de ser total, ya que, por su naturaleza, es una perspectiva fragmentaria. Y aunque ese fragmento esté situado correctamente dentro del bien, si intenta reemplazar la verdad objetiva, Keter, por su grado parcial del conocimiento, Da'at, entonces es malo, porque lo malo es la tendencia a reemplazar al Ein Sof por parte de sus fragmentos. Los fragmentos de la manifestación deben siempre tener conciencia de su calidad y posición espacial finita de fragmentos, que, aunque vinculados a la sustancia divina del Ein Sof, son fragmentos parciales que nunca podrán reemplazar a la totalidad infinita del Ein Sof. Así, y volviendo al asunto del lenguaje, debe utilizarlo entonces en beneficio de una mayor descripción de las cuestiones, porque el lenguaje debe estar al servicio de la formulación de las ideas, y una idea, aunque no tenga un lenguaje posible de formulación, debe buscar un lenguaje propio, porque el lenguaje es una energía limitada a la estructura de las palabras. El lenguaje es otra herramienta de descripción fragmentaria de la realidad. En cierto sentido, la única herramienta que tenemos para desbordar los límites del lenguaje es la de crear nuevos lenguajes que me permitan incorporar ideas donde el lenguaje actual, en sus limitaciones, me lo impide. Por tanto, tengo una dependencia lingüística, que me obliga a desarrollar energías de superación de estos límites lingüísticos. Gran parte de la mística judía se encuentra trabajando en forma permanente dentro de este proceso de superación constante. Si no podemos describir lo que sentimos o pensamos, entonces no lo podemos manifestar, y en consecuencia se mantiene oculto. Por lo que la destrucción de los límites del lenguaje es una de las claves del proceso de revelación. En cierta forma, el futuro podría ser revelado en tiempo presente solo si tenemos los elementos lingüísticos para poder revelarlo. Cuando alguien revela algo en la realidad, en verdad se encuentra viviendo dentro de lo que para otros representa el futuro. Si no tengo el lenguaje suficiente, ¿cómo puedo revelar lo que se encuentra oculto? Así que lo oculto no solamente depende de mi capacidad de recepción, sino de mi organización lingüística para poder incorporarlo dentro de mi sistema mental. Si veo algo claro, que deja de ser oscuro, pero no tengo la capacidad de descripción, entonces vuelve a ocultarse, porque toda revelación debe tener posibilidad de manifestación. La conciencia temporal y el tiempo real. Es por ese motivo que las diferentes percepciones de la realidad están ancladas en las diferentes perspectivas temporales que son siempre subjetivas. Cuando una persona A conoce una revelación X y una persona B no la conoce, para la persona B la revelación del conocimiento de A pertenece al futuro, porque es una revelación, para uno que se encuentra oculta para otro. Ahora bien, desde la perspectiva de A, el señor B vive en el pasado.
En este sentido, los cabalistas se encuentran viviendo realmente en el futuro por el nivel de revelaciones constantes que realizan de la realidad. Ahora son, o deben ser conscientes, que la media general de la sociedad no puede comprender ese nivel de revelaciones simplemente porque no podría comprenderlas. Esto podría llevar a una investigación más profunda a futuros estudiosos sobre las diferentes percepciones temporales de las diversas sociedades humanas entre sí y entre los diferentes individuos que la componen. A medida que uno se encuentra con un conocimiento más profundo, aumento del nivel del DAT, mayores son las revelaciones a las que accede, y de esa forma percibe el tiempo en forma diferente al promedio general. Esto no tiene que ser la excusa para desvincularse de la realidad, porque siempre debemos comprender que no se puede forzar a nadie dentro de la Kabbalah a subir de nivel si no está preparado. El interrogante que queda en suspenso y que esperamos resolver a través de nuestra investigación es, ¿cómo podemos prepararnos para ascender de nivel? ¿Cómo somos conscientes del nivel en que nos encontramos? ¿A qué niveles de ascenso espiritual aspiramos y cuál es nuestra verdadera capacidad de soportarlos? A medida que uno sube, la responsabilidad es mayor porque nos utilizamos energía de un nivel más elevado. Una perspectiva de futuro se puede encontrar en tiempo presente, porque no se encuentra dentro de la media general de la sociedad. Por lo tanto, algunos individuos viven en el pasado, otros en el presente y otros en el futuro, y físicamente todos viven en el mismo momento, aunque en realidad el presente no existe, solamente existe el pasado y el futuro. El único presente existente en realidad es el presente continuo. Por ese motivo en hebreo no existe el yo soy, existe el yo fui, pasado, el yo seré, futuro, y el yo siendo. El yo soy no existe porque nadie es, todos nos encontramos en el proceso constante de transformación del yo. Por lo tanto, lo realmente existente se encuentra en un continuo temporal de pasado-futuro. El presente no existe porque el tiempo no se puede paralizar en un punto, y por lo tanto nos encontramos siempre en pasado-futuro o en un presente continuo. Unos viven en el pasado con relación a los que viven en el presente y en el futuro, otros viven en el presente con relación a los que viven en el pasado y en el futuro, y otros viven en el futuro en relación a los que viven en el pasado y en el presente. En realidad, dentro de la Kabbalah sabemos que el presente estático no existe, sino que existe un presente continuo entre el pasado y el futuro. Pero en un nivel de análisis inferior, debemos hacer referencia al presente. En definitiva, aunque de hecho todos vivimos en el presente continuo temporal, no todos tenemos conciencia de la misma categoría del presente, sino que podemos tener conciencia de pasado viviendo en el presente, conciencia de presente en presente y conciencia de futuro en presente. El presente no existe realmente, porque es un estado imaginario de parálisis del tiempo con el objetivo de realizar un análisis mental que trabaja con la ilusión de que el tiempo se puede frenar. Como el tiempo no se puede paralizar, al menos hasta ahora, quizás pueda serlo en el futuro, todo análisis estático, en cualquier disciplina, se encuentra equivocado, porque renuncia al factor del movimiento. Se informó a principios del año 2012 que un grupo de científicos de los Estados Unidos paralizaron el tiempo. Esto puede llevar a consecuencias de revelación importantes en relación con la mística del judaísmo. Por ese motivo Dios no es lo que fue, es y será, como se encuentra en las equivocadas traducciones del texto original hebreo, sino que Dios es lo que fue, lo que es, siendo y lo que será. Porque Dios en la manifestación nunca puede ser sino que siempre es siendo. Dios mismo se encuentra en proceso dentro del movimiento de sus propias manifestaciones. El presente es una parálisis mental que produce una situación estática imaginaria. El presente para el judaísmo es un presente continuo. De todos modos, el freno del tiempo se logra como resultado, no de la parálisis del movimiento, sino de su aceleración. La conciencia temporal y el tiempo real son dos elementos completamente diferentes. Se puede percibir el futuro en tiempo presente, y esto no constituye un milagro, sino que es producto de una conciencia diferente en relación al grado del tiempo real. Para muchos cabalistas el milagro no existe realmente, sino que es la percepción de una realidad que existe pero que habitualmente no podemos percibir. El milagro es, pues, una realidad oculta que se revela de modo imprevisto, y que por lo tanto, creemos que no es parte de la misma realidad. El cabalista conoce que los milagros son hechos revelados que se encontraban en un nivel oculto de la realidad y que se manifiestan ahora en nuestro nivel. Nuestra conciencia mental del tiempo puede ir hacia el pasado y hacia el futuro, para inmediatamente regresar al presente, por lo que, en un punto, podemos viajar por el tiempo sin el condicionamiento del ritmo temporal real. Porque el tiempo se desarrolla dentro de la existencia material, pero, a medida que ascendemos en las dimensiones superiores, el tiempo deja de existir tal como lo percibimos dentro de la materialidad. La mejor conciencia del tiempo que podemos poseer es la que se encuentra relacionada con el mundo de la Aleph, la eternidad, ya que,
Siendo nosotros fragmentos atemporales, deberíamos estudiar el campo de la fragmentación desde una conciencia interna atemporal que nos permita dominar o trascender el ritmo real temporal del presente continuo. Cuando logramos vivir el pasado, el presente y el futuro en un punto único, alcanzamos la temporalidad dentro del continuo ritmo del campo de la fragmentación. Esta es la lógica de la profecía. Dentro de las diversas dimensiones del árbol de la vida, la profecía se encuentra en la Jojma superior. Sin embargo, la idea del judaísmo es vivir en un estado de trascendencia que supere las cuestiones temporales. Al judío se le pide que viva simultáneamente en el pasado, en el presente y en el futuro, porque dentro del mundo de la vez debe unificar el tiempo, para de ese modo acceder al mundo del Aleph. El acceso al mundo del Aleph no puede ser completo. El judaísmo postula la idea de un ida y vuelta del mundo del Aleph al mundo de la vez. El judaísmo debe vivir unificando los fragmentos para acceder al mundo del Aleph, pero debe estudiar los fragmentos en forma fragmentaria para comprender el proceso de fragmentación, que es el último nivel de manifestación de la realidad, porque nos hemos manifestado en los últimos grados de materialización con el objetivo de aprender de estos niveles de fragmentación. Debemos llevar nosotros la información de este conocimiento al Ein Sof. Quizás este es el máximo secreto de la existencia. Existimos fragmentariamente para llevar conocimientos de estos niveles hacia el Ein Sof. Queda un interrogante sin respuesta: ¿es posible que el Ein Sof, siendo la perfección absoluta, necesite de estas fragmentaciones para conocer esta realidad fragmentaria? Si este fuera el caso, entonces lo que nosotros denominamos como perfección no sería una perfección, porque necesitaría seguir conociendo a través de sus fragmentaciones. Aunque tenemos la respuesta, ya no podemos revelar más en este nivel. La memoria histórica, pasado, la conciencia de eternidad del instante existencial, presente, y la búsqueda de objetivos futuros, deben encontrarse relacionados. El pasado, como un elemento clave para una pedagogía del presente, un presente en el que debemos aumentar la intensidad de nuestra vivencia, y un futuro de progreso ascensional mesánico siempre positivo, a pesar del mal transitorio y temporal. En verdad no existe un solo futuro, sino varios futuros. Visto el futuro desde la predeterminación divina, existe un futuro. En cambio, visto desde el libre albedrío del ser humano, hay varios futuros posibles. En términos energéticos existe la eternidad de la energía, por lo que el futuro solamente puede ser comprendido dentro de la materialidad de la existencia. Los tres estados se deben unificar y, de ese modo, elevar la conciencia personal relacionando pasado, presente y futuro. Esta es una de las más importantes revelaciones del nombre de Dios, Eye Sereye, dentro de nuestra interioridad. En un mismo punto deben necesariamente unificarse estos tres estados temporales. Este mismo proceso lo debemos realizar en todas las diferentes dimensiones del árbol de la vida. Para la mística hebrea, en nuestro interior poseemos todas las dimensiones existentes en el universo y, por esa razón, somos un universo en términos reales, con nuestros propios vacíos interiores, que debemos llenar. No existe un solo vacío interior, sino vacíos interiores dentro de las 10 dimensiones, por ese motivo hago referencia a los vacíos interiores. Lamentablemente muchos creen que el ser humano tiene un solo vacío interior. Esto es un error. En cada dimensión siempre tenemos un vacío específico que debemos llenar. Ahora bien, cada uno de los vacíos es por supuesto diferente uno del otro, porque en cada dimensión tenemos un vacío diferente. La diferencia entre los vacíos dimensionales que se deben llenar no está dada simplemente por el contenido interno de cada uno de ellos, sino por el problema que sentimos en una dimensión determinada. El lenguaje puede crecer como consecuencia del proceso de fragmentación de la realidad material, mundo de la Bet, o por un avance desde la fragmentación material al mundo de la unidad, mundo de la Aleph. El lenguaje siempre crece a medida que la fragmentación aumenta. Ahora bien, nosotros en la Kabbalah no hacemos referencia a este crecimiento del lenguaje producto de la fragmentación, sino que hacemos referencia al crecimiento del lenguaje producto de las diferentes unificaciones que realizamos para ascender a las ideas superiores de las dimensiones más altas del árbol de la vida. Así que debemos ser conscientes que el lenguaje puede crecer por dos motivos completamente diferentes. La fragmentación aumenta el lenguaje, pero un lenguaje que nos divide. En cambio, las unificaciones místicas del judaísmo hacen que el lenguaje crezca producto de nuestros intentos de subir hacia las dimensiones más elevadas. Debemos, pues, buscar la conciliación por la unificación de las ideas dentro de la fragmentación, porque, antes del proceso de fragmentación, estos fragmentos eran partes fundamentales de la unidad esencial del Ein Sof, y en realidad continúan siendo partes de dicha unidad. Si establecemos relaciones dentro del mundo de la fragmentación, podemos percibir conceptos más altos que nos acerquen al mundo de la unidad.
Debemos tener cuidado con el concepto de relaciones entre las fragmentaciones, porque en realidad no son relaciones sino uniones en un grado superior a dichas relaciones. Se deben encontrar los puntos comunes de dichas fragmentaciones para unirlas a través de un concepto de orden superior. Por lo tanto, la relación no es entre dos fragmentaciones diferentes, sino entre las partes comunes de dichas fragmentaciones. Al unir dichas partes comunes creamos una unión de categoría superior. Por el proceso de elevación, producto de dichos trabajos de unificación, pasamos de la conciencia fragmentaria más baja a las posibilidades de unificación que nos conducen a fragmentaciones más altas, y al mirar la realidad desde las fragmentaciones más altas nos encontrarnos percibiendo otros niveles de conocimiento. Así, el DAT, conocimiento, depende de nuestra capacidad de unificación constante de las diversas fragmentaciones. Si somos capaces de superar nuestras propias fragmentaciones internas, y conciliarlas, entonces nos unificamos dentro de nuestro interior, con la posibilidad automática de unificarnos con otros seres humanos, que son fragmentos de nuestra misma realidad en un nivel más alto. En definitiva, todos los fragmentos, a pesar de que exteriormente muestran diferencias, poseen elementos dimensionales constituyentes que son idénticos, lo que simplemente ha cambiado es la diferente composición. Por lo tanto, las diferencias en el nivel del mundo de la fragmentación de Bethe se producen por las diferencias de posición dentro del espacio. En sustancia, todas nuestras energías provienen de las dimensiones básicas del árbol de la vida. Mientras que la sociedad desarrollada de los últimos 2 siglos buscó nuevas palabras para describir los nuevos inventos y descubrimientos en el mundo de la fragmentación, el trabajo del cabalista se debe concentrar en la búsqueda de nuevos lenguajes que nos permitan ascender hacia el mundo de la unidad. Existen formas de meditación, netzach, que nos permiten contactar con la unidad a través de la experiencia interior. Sin embargo, siempre debemos compensar el contacto con la unidad a través de todas las dimensiones. Aunque por la raíz de la predeterminación del alma somos proclives a inclinarnos en una dimensión determinada, esto puede ser peligroso, porque es posible que nos conduzca ingenuamente a cierto tipo de dogmatismo. Debemos, pues, ser conscientes de que tenemos que desarrollar todas las dimensiones en forma simultánea. Dentro del misticismo judío esto se denomina arrastrar el árbol de la vida entero hacia arriba. Cuando avanzamos en todas las dimensiones no solamente crecemos dentro de una dimensión en particular sino que logramos ascender nuestro propio árbol individual hacia el Ein Sof. La velocidad de la ascensión del árbol de la vida depende del sistema de circulación sanguínea de nuestra Merkabah, carroza, el Dat, conocimiento. A mayor conocimiento mayor energía desplegada del combustible de nuestra Merkabah. Así la Merkabah no es el vehículo que se encuentra dentro del árbol de la vida, sino que la Merkabah es el árbol de la vida en movimiento. Si logramos descender y ascender de la Merkabah en realidad estamos ascendiendo siempre. El acceso a los niveles más profundos del Sol, secreto. Tenemos que descubrir todas las posibilidades lingüísticas posibles que nos permitan describir realidades, dentro de los más profundos niveles del Sol, secreto. El encuentro con los niveles del Sol depende de nuestra capacidad de unificación permanente en todos los ámbitos. Por ese motivo se dice que el mal nace de la misma fragmentación aparente, y que el bien aparece en las diversas formas de unificación que podemos realizar de los fragmentos. Porque el fragmento siempre mantiene oculta su esencia relacional con la unidad total. El fragmento por ser un fragmento oculta la unidad esencial que tiene con la totalidad. Por lo tanto, por definición todo fragmento oculta algo. Cuando un fragmento se afirma dentro de su identidad fragmentaria es porque se siente amenazado. Sin embargo, quien se siente amenazado es el ego del nivel inferior. La única amenaza que debe percibir el fragmento es pensar y experimentar la existencia en forma fragmentaria. Lo paradójico de toda esta situación es que el Sod, el secreto, cuando es revelado, deja de serlo. Por lo tanto, estructuralmente el Sod es Sod frente a los demás que no lo conocen, pero, para el cabalista, el Sod real es lo que aún se desconoce, pero que tiene la posibilidad de ser revelado. El único secreto absoluto que sabemos que existe es el Ein Sof. Por lo tanto, el Sod mejor guardado es el que nosotros mismos no conocemos. Es el Sod del nivel de Keter. Es el Keter no manifestado. Denominamos como Keter, corona, no manifestado a la cara oculta de nuestra voluntad. Por ese motivo Keter, corona, es comparada a la luna, que tiene una luz que podemos ver, pero que a su vez tiene una luz que no podemos ver. Este es un Sod tan Sod, un secreto tan secreto, que creemos que no existe. Lo que creemos que no existe no necesariamente no existe sino que no lo captamos por nuestras limitaciones estructurales predeterminadas. Por ese motivo si ampliamos el campo de recepción entonces es posible descubrir otras partes de la realidad ya existentes que no alcanzamos a percibir. Porque cuando decimos que alguien conoce un Sod, ya no es más Sod. El secreto, pues, es secreto cuando nadie lo conoce.
Este es el nivel de Soul más profundo. En realidad, el Soul más profundo somos nosotros mismos como fragmentos del Ein Sof, porque somos fragmentos, hemos creado una identidad fragmentaria, ego, y somos sustancialmente equivalentes al Ein Sof, dentro de una totalidad infinita. En otros términos, debemos tener sumo cuidado en expresar que conocemos un Soul secreto, porque puede ser Soul para los demás, pero si es revelado para mí, ya no es un Soul esencial. El Soul real de todo el sistema es el Ein Sof. Todos los secretos que revelamos se encuentran dentro de las manifestaciones del Ein Sof, porque siempre tenemos un Soul real, que es la esencia del Ein Sof. Es verdad que existen secretos en los niveles más elevados de las manifestaciones no reveladas, pero estos son secretos transitorios y su destino será siempre la revelación en el futuro. Porque todo secreto en el campo de la manifestación debe cumplir con su objetivo, que es el de ser manifestado, porque, como dicen los cabalistas medievales, todo secreto tiene como destino su revelación. Simplemente, no se pueden revelar secretos en la medida en que sus receptores sean incapaces de recibirlos. La única opción posible de revelación potencial de los secretos se encuentra en el trabajo de entrenamiento de los receptores. El Soul secreto máximo es el Ein Sof y todos nosotros avanzamos en el campo de los secretos que tienen la potencia de ser revelados. Los cabalistas dicen que a pesar de todos nuestros avances del Keter, corona, manifestado al Keter no manifestado siempre, frente al Ein Sof, son avances nulos, porque frente a la infinitud nuestros avances finitos son como nada. Ahora bien, el Soul secreto existe tanto dentro como fuera de nuestra estructura particular, porque los niveles de secreto son tanto interiores como exteriores. Porque, en realidad, no existe la interioridad ni la exterioridad, ya que lo que nosotros sentimos en nuestro interior es interior para nosotros como entes fragmentados, pero es parte del sistema general de manifestaciones. Lo que nosotros consideramos como niveles secretos exteriores es porque la relación de exterioridad-interioridad se establece de acuerdo a nuestro eje subjetivo. Si eventualmente nosotros contempláramos la realidad desde fuera de nuestra subjetividad, llegaríamos a la conclusión de que todo lo que nosotros consideramos como interioridad no es interior, sino que es un sistema que se encuentra en la esencia de todas las cosas, inclusive nosotros mismos como fragmentos dentro de dicho sistema. En ese sentido, el Atzmut, la esencia del Ein Sof es el Soul secreto real. Todo lo revelable se encuentra en la luz del Ein Sof. Ahora bien, visto el Or, la luz, desde nuestra perspectiva, en realidad nuestro camino de ascenso hacia la luz es infinito. Todos los secretos posibles de revelación son secretos transitorios. El único Soul real es el mismo Ein Sof, ya que todas sus manifestaciones son potencialmente revelables. En el futuro todo se podrá revelar, menos el infinito, porque, aunque lo revelemos teóricamente, nunca sentiremos lo que es el infinito, ya que es imposible la coexistencia de dos infinitos. Así que estamos condenados a ser fragmentos del infinito por predeterminación estructural. Esto constituye la verdadera grandeza del Ein Sof, Dios. Ahora bien, nuestra máxima imposibilidad debe llegar a ser nuestra máxima felicidad. Porque si es feliz sintiendo que podemos desplegar nuestras energías al infinito. No podemos revelar grandes cuestiones del nivel del Soul porque no tenemos las herramientas de descripción del lenguaje. Por ese motivo, estamos ante un trabajo infinito, la descripción infinita hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás, donde nuestro lenguaje tiene que trabajar con las 4 coordenadas básicas de la estructura del vacío, el tiempo pasado, el tiempo futuro y las dimensiones del espacio de ascenso y descenso. Como el espacio vacío es redondo, cuando ascendemos en realidad descendemos y cuando descendemos en realidad ascendemos, porque no existe dentro del vacío un ascenso o descenso, sino un acercamiento o un alejamiento de los límites del vacío, es decir, un acercamiento o un alejamiento del mismo Ein Sof. Pero estas coordenadas son producto de la estructura del vacío, porque son condiciones propias del mundo de la fragmentación. ¿Es posible comenzar a pensar en términos más allá de estos condicionantes? ¿Es posible que una existencia finita pueda pensar en términos de eternidad y, a su vez, vivir el mundo de la finitud estructural en la que nos encontramos? Por supuesto que es posible, no es simplemente una posibilidad, sino que constituye una realidad a pesar de que racionalicemos la existencia de modo que anulemos las posibilidades de comprender esta existencia en un nivel superior. El racionalismo es positivo si nos permite cruzar las fronteras. En cambio, si trabajamos la racionalidad como justificación de nuestra parálisis, entonces lo que estamos haciendo es racionalizar nuestra falta de movimiento, nuestra estática. Así que podemos realizar justificaciones racionales que son peligrosas porque disfrazan de racionalismo una realidad estática. El racionalismo debe ser una herramienta para nuestro avance continuo. En cambio, muchos utilizan la racionalidad como una ideología de justificación de nuestra posición estática.
La razón debe crear mecanismos para poder superar las justificaciones racionales de nuestra falta de esfuerzo. Cuando hayamos llegado a los límites de nuestro pensamiento debemos saber que esos límites son temporales y son superables. Siempre podemos ascender más a pesar de nuestro cansancio en tiempo presente. Y esta posibilidad se encuentra en el universo de la mística del judaísmo. Todas las energías dimensionales se derivan del Ein Sof, son energías que provienen de ahí y que se conectan de forma permanente con la realidad finita construida dentro del vacío. En realidad, toda la realidad finita, dentro del vacío, se deriva de las energías provenientes del Ein Sof. Toda realidad finita es el resultado de un choque de la potencia de resistencia del Ein Sof dentro del vacío, el Resimo, y la energía proveniente del Ein Sof que ingresa en el vacío en una segunda etapa. El Resimo, vacío, constituye, pues, la primera vasija dentro del vacío. En la Cábala se denomina como vasija o recipiente a una resistencia que determina la cantidad de energía que se puede soportar. En realidad, es el recipiente, la resistencia, quien determina la cualidad de la energía de cada dimensión. Las diferencias dimensionales son diferencias energéticas derivadas de las diferencias de contención de las vasijas. En cierto sentido, las energías manifestadas dentro del vacío se limitan para actuar dentro de la finitud, fueron creadas estructuralmente para la finitud, pero en sustancia son infinitas, ya que están conectadas al Ein Sof. Son finitas para ser reveladas, pero son infinitas porque provienen de una raíz infinita. Así, todas las almas somos energías finitas que tenemos en nuestro interior un fragmento del Ein Sof y, por lo tanto, poseemos conexión directa con el infinito. Para el judaísmo todas las almas somos encarnaciones del Ein Sof, no existe un alma en particular que tenga más Dios que otras almas. Esas energías se manifiestan en el vacío, pero existen dentro del Ein Sof, es decir, que toda la potencia infinita del Ein Sof existe en el mismo Ein Sof, pero no se revela si no hay vacío donde se pueda revelar. El vacío es, pues, la condición indispensable para que toda revelación sea posible. Sin vacío no existe posibilidad alguna de revelación, pero no un vacío completamente vacío, porque no tendría resistencia de contención, sino un vacío con una capacidad energética de contención, el Resimo. Las energías se pueden fragmentar dentro del vacío, dentro del Ein Sof no existen energías fragmentadas, sino completamente unificadas. Dentro del Ein Sof, no existe la posibilidad de hacer referencia a energías, porque ahí solamente existe la esencia del Ein Sof. No podríamos considerar que en el Ein Sof exista una energía determinada, porque no existe la I ni existe una energía ni existe la existencia tal como nosotros la percibimos. Existe un estado de eternidad que no puede ser denominado existencia de acuerdo con nuestros parámetros. En el Ein Sof existe un tipo de energía con el mayor nivel de autoconciencia, que no puede ser limitada conceptualmente. Es esto lo que en el judaísmo denominamos Dios. Es una entidad sin forma limitada de ninguna especie y es imposible para nuestras estructuras limitadas su capacidad de reducción al plano de la finitud. Cualquier reducción del Ein Sof a las limitaciones fragmentarias constituye idolatría. La verdadera creencia del monoteísmo es aceptar nuestra imposibilidad de conocer la esencia del Ein Sof, ya que todo lo que podemos conocer son sus manifestaciones fragmentarias dentro del vacío. Por ese motivo, la propuesta para acceder a un mejor conocimiento místico del judaísmo es liberarnos de las limitaciones estructurales del lenguaje, a través de un lenguaje expansivo y, por lo tanto, nuevo, que nos otorgue la posibilidad de comprender cuestiones ocultas aún no reveladas y que se encuentran ocultas por nuestras deficiencias lingüísticas estructurales. Textos y enseñanzas tomados de Mario Sabán.